Bienvenido a Carlito. Bienvenido, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primera instancia queríamos preguntarte, si bien estamos en el día después y quizás las miradas están más puestas en lo que viene en el Vaticano, ¿qué lectura haces vos sobre el papado de Francisco? Bueno, creo que Francisco, el saldo es positivo, ¿no? Desde el punto de vista de lo que los cardenales fueron a buscar en el 2013, ¿no? Si nos retrotraemos a ese año, ustedes piensen que cuando renuncia Benedicto XVI, Ratzinger, la iglesia estaba atravesando una crisis como muy fuerte, institucional muy profunda. O sea, tenías las denuncias de abuso sexual que estallaban en diferentes diócesis del mundo, casos de corrupción en el Banco del Vaticano, tenías las filtraciones a la prensa, los Batileaks, es decir, digamos, uno podría decir un escenario de descomposición del centro de autoridad de la iglesia, ¿no? Y me parece que Ratzinger renuncia en una decisión inédita, porque hay que remontarse muy, muy lejos en el tiempo para encontrar otro papa renunciante. Renuncia porque, bueno, entiende que no puede hacer nada. Y ahí me parece que los cardenales, en el 2003, en el cónclave, en ese momento, van a buscar a alguien con un perfil distinto, ¿no? Es decir, una persona, no un intelectual, no un académico como era Ratzinger, que era un hombre de universidad, sino un hombre de acción, ¿no? Un político, alguien con capacidad de gestión, que hubiera demostrado capacidad de administrar conflictos. Y Bergoglio había estado al frente de la diócesis de Buenos Aires, de la iglesia argentina, que es muy complicada, y había logrado hacerlo bien, ¿no? Entonces me parece que si uno mira el punto de partida y dónde está hoy el catolicismo en el plano internacional, me parece que el saldo de Francisco es positivo. O sea, logró reinstalarlo como una voz potente en muchos de los debates. De hecho, que estemos hablando no es solo porque sea un papa argentino, en todas partes se está discutiendo y debatiendo sobre Francisco y sobre todo debatiendo más allá de la propia Iglesia Católica, ¿no? En el plano político, en el plano cultural, social. Sí, yo creo que es un saldo positivo. Su legado, además, me parece que permanecerá en muchos de los fieles, y habrá que ver en el Vaticano y en el próximo Papa si continúan con esta tendencia más reformista o progre. ¿Qué se sabe hasta ahora? Primero, para nosotros que quizás no estamos tan al tanto, si podrías contarnos cómo se eligen los nuevos papas, qué es el cónclave, un poco sobre esos pasos. Bueno, mirá, para entender el proceso de elección, ahora tenemos la película Cónclave, que está buenísima, que ya creo que ¿Vos la recomendás? Sí, yo la recomiendo, está buenísima. El final de la película a mí no me gustó, pero es otro tema que tiene que ver. Lo hablamos la otra vez que viniste, y estábamos de acuerdo. El final tiene un problemita. Anticlimático me parece el final, pero bueno, desde el punto de vista cinematográfico, como reconstrucción de cómo es un proceso de elección de un papa, está muy bien hecho, muy, muy logrado. Buen dato. El cónclave es eso, es la reunión de los cardenales que tienen posibilidad de votar, ¿no? Cuando un papa muere, se hace el funeral, la sede queda vacante, es decir, en manos como un administrador que se llama decano, que convoca a los cardenales con posibilidades de votar de todo el mundo, que viajan a Roma, se reúnen, se encierran en la Capilla Sixtina, por eso cónclave, ¿no? Cerrado con llave, digamos, como encerrado. No tienen contacto con el exterior, al menos en teoría, mientras eligen, y votan tantas veces como sea necesario hasta lograr los 2/3 de esa totalidad. O sea, ahora van a participar entre 130 y 140 cardenales que tienen posibilidad de votar. De esos 110 más o menos ya los designó Francisco, con lo cual eso nos habla un poquito de que el fiel de la balanza puede estar inclinado hacia posiciones más cerca de la continuidad con Francisco que de la ruptura. Y se pueden hacer hasta 4 votaciones por día. O sea, si no logran ponerse de acuerdo, o sea, no se logran los 2/3, se votan hasta 4 veces un mismo día, y si no, se detiene la votación, se retiran y al otro día vuelven a intentarlo. Así por 3 días. Si no lo logran, no me acuerdo bien si era a los 3 días o a los 4, tienen que hacer como un día de discernimiento, oración, reflexión, a ver qué pasa, que no pueden ponerse de acuerdo. Muchachos, recemos que no nos podemos poner de acuerdo. Algo tiene que, claro. En general, en el siglo XX, en la antigüedad, o sea, en el periodo premoderno, había cónclaves que duraban años, por ejemplo, ¿no? Porque había conflictos políticos, guerras, claro. O sea, un mundo muy distinto. Ya en el siglo XX los cónclaves no duran demasiado, 2 o 3 días. Bien, y se espera la fumata blanca. La fumata blanca, claro, ahí cada vez que se vota, cuando no se logra el acuerdo, sale el humito negro. Que eso es porque le ponen un producto químico, se queman las boletas, cada uno escribe a mano en una boleta el nombre. Todas esas boletas se ponen en un hornito, y ese hornito le pone un producto químico y sale negro si no hay acuerdo. Y le ponen otro producto químico y sale blanco
si hay acuerdo y habemos papa. Me encanta. Yo te quería preguntar, un poquito llevarte de vuelta a Francisco y preguntarte qué lectura, qué reflexión haces de que no haya venido nunca a la Argentina, y volviendo al tema del futuro, de lo que va a suceder con el cónclave, ¿por qué, a pesar de que, como vos decías, 110 de esos cardenales fueron de alguna manera elegidos por Francisco, los candidatos que aparecen pareciera que la mayoría tiene una tendencia más conservadora? Y si crees que va a ir hacia ese lado la elección. Bueno, sobre la primera pregunta es, como he contestado en otros lugares también, es especulativo porque él no dice por qué no viene, ¿no? Pero bueno, uno puede presuponer que, a mí me parece, él evaluaba que su presencia podía aumentar el nivel de polarización política, ¿no? Creo que más o menos todos coinciden, porque estuvo en Bolivia, estuvo en Paraguay, estuvo en Chile, estuvo en México, estuvo en Brasil, o sea, estuvo en todas partes de América Latina, menos en Argentina, ¿no? Entonces, no fue una cuestión de distancia, de agenda, sino de que en realidad la dinámica política argentina probablemente lo iba a arrastrar a un enfrentamiento, no tanto en términos políticos generales, sino al interior de la Iglesia, ¿no? Francisco es una figura resistida también dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces, me parece que él evaluó que no estaban dadas las condiciones para que su presencia contribuyera a la unidad, ¿no? Que es un horizonte que es una palabra como muy importante para un papa. O sea, porque la Iglesia, vos imaginate que es un universo de cosas totalmente distintas, en donde hay concepciones diametralmente opuestas sobre casi todos los temas, con lo cual, para mantener eso cohesionado, evitar que se produzcan cismas, rupturas y fugas, o tenés que administrar con mucha muñeca, con mucha capacidad de cabalgar las tensiones, y Bergoglio lo logró, o sea, introducir cambios y avanzar en una senda reformista sin, digamos, generar grandes conflictos, ¿no? Su viaje a la Argentina no hubiera ayudado a eso. Y después, bueno, un papa es una figura global, ¿no? Uno obviamente está muy centrado en Argentina porque es argentino, y además nosotros seguimos teniendo todavía en Argentina una mirada muy eurocéntrica, muy atlántico-céntrica. El mundo se va corriendo al Asia-Pacífico. Entonces, esto que ve Trump, ¿no? Digo, que ven todos hoy en día, también lo ve el Papa. Si vos te fijás, la región que más cardenales aumentó en su representación es Asia, ¿no? Y Bergoglio viajó mucho a Asia, fue hasta Mongolia. O sea, hay una preocupación por el catolicismo romano de empezar un proceso de viraje lento, pensando, digo, en los próximos 100 años, estamos hablando 50 años hacia adelante, pensando en que Asia es el futuro, ¿no? Europa es un continente moribundo, o sea, no tiene natalidad, los católicos son muy pocos, descienden, y el futuro de América en términos económicos y sociales tampoco es venturoso. Entonces me parece que esa lectura, que nadie la va a hacer pública, también está detrás del diseño, digamos, de los viajes y de la geopolítica del Papa. Antes de pasar a los candidatos, acá tenemos en el chat una pregunta, dice, duda pavota. ¿El Papa oficia también tipo intendente o presidente del Vaticano? ¿Es su responsabilidad el barrido y la limpieza? ¿Esas cuestiones operativas? Sí, en teoría sí, él después delega todo eso, ¿no? Pero sí, él es un jefe de Estado. O sea, hasta fines del siglo XIX el papado era un reino. O sea, cuando dice un reino era un territorio, abarcaba la región central de Italia. Después, cuando se unifica Italia, el Papa es derrotado militarmente, estaba apoyado por Francia, no tenía ya ejército, pero Francia lo apoyaba y otras potencias europeas. Es derrotado militarmente y queda entonces encerrado en la ciudad del Vaticano, en Roma primero y después en la ciudad del Vaticano. En 1929 se hace un acuerdo con el gobierno italiano de Mussolini, y que se llama los Pactos de Letrán, y ahí se le da estatuto de Estado a ese pequeño territorio, la ciudad del Vaticano. Son unas 40 hectáreas, y es reconocido, y a partir de ahí comienza todo un trabajo diplomático por extender las relaciones diplomáticas del Vaticano, etcétera, y se convierte en un Estado muy singular, pero autónomo. O sea, entonces él es un jefe de Estado. Tiene finanzas, paga sueldos, tiene todo lo que implica un Estado muy pequeño, pero que existe, tiene su banco, etcétera. Que está en Roma. Que está en la ciudad de Roma. Es como una pequeña ciudad dentro de otra ciudad. Claro, como más parecido a lo mejor, claro, sí, como un pequeño territorio, como que vos dijeras, no sé, el monumento a la bandera se convirtiera en un estado, y ahí habita gente que tiene un pasaporte diferente, o sea, la Plaza San Pedro oficia como de área de contacto entre los dos estados, porque la plaza es parte del Estado Vaticano, pero está abierta libremente a la circulación de cualquier persona que esté en Italia, como una región. Por eso es muy singular eso, y a veces tiene ese costado, ¿no? Por eso hay relaciones diplomáticas, por eso hay pasaportes, por eso, bueno,
tiene esa doble función. O sea que la pregunta está buena, digamos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Diego. Y ahora sí queremos pasar a quiénes son los posibles candidatos. Bueno, es lo que vos decías, eso depende de qué medio uno va mirando, ¿no? Eso ahí hay gente especializada, yo esto no soy... Sí, mucha rosca aparte, imagino. Sí, eso es por supuesto, es como cualquier proceso de este tipo, ¿no? Ahí hay gente especialista, se llaman vaticanistas, que son como unos sociólogos, historiadores, pero que están especializados en reconstruir esto, como alguien especialista en un partido político, no sé, un periodista que sigue a los demócratas en Estados Unidos, por ejemplo, claro, que sigue todas las internas y reconstruye, bueno. Esta gente pone como 7, 8 nombres en la candelera, ¿no? 4 del ala, si vos querés, continuista, o sea, más aperturista, más reformista, más en sintonía con Francisco, y 3 o 4 opositores, ¿no? Entre los más cercanos a Francisco, hasta ahora, si vos mirás las casas de apuestas, que también es una fuente interesante y seria para ver este tema, no es algo menor. O sea, se apuesta sobre quién va a ser el Papa, incluso se puede apostar sobre el nombre que va a tener. O sea, la adicción a las apuestas hoy en día, que es un problema en los jóvenes, también afecta a esto, está presente, ¿no? Si vos entras en la casa de apuestas, vas a ver que hoy estaba ganando un italiano, Pietro Parolin, que es el secretario de Estado actualmente, que es una figura cercana a Francisco en sus ideas, más moderado tal vez, con un perfil más diplomático. Por ejemplo, es el que negoció el acuerdo con China, o sea, una persona de alto nivel, no tan con un perfil pastoral como Francisco, no tan cercano a la gente, sino más de una carrera diplomática. Pero en términos, si vos querés, teológicos e ideológicos, cercano a Francisco. Él estaba ganando ahí en las encuestas. Seguido muy de cerca por un filipino que se llama Luis Tagle, que algunos lo llaman el Francisco de Asia, ¿no? El Francisco asiático, porque tiene un discurso muy semejante, también muy cercano en su pastoral. Y esa sería una continuidad muy, muy fuerte, y sería el primer papa de Asia. Y ahí ¿no? entraría en juego un poco lo que vos decís de este diagnóstico geopolítico, digamos, como una hasta estratégico. Y podría jugar ahí, sí. Bien. Para mí sí podría jugar. Para mí sería inteligente un papa. Primero porque permitiría que las reformas de Francisco sigan avanzando y consolidándose, si no es avanzar y retroceder, o avanzar y frenar. Y por otro lado le daría eso, ¿no? Si bien Tagle ya hace mucho que está en Roma, ¿no? Es decir, pero bueno, había sido arzobispo de Manila, en Filipinas. Y después aparecen algunos italianos más, Matteo Zuppi, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, también cercano a Francisco, con alguna posibilidad, también aparece mencionado. Y también hay un africano, Peter Turkson, también un poco más moderado, pero cercano a Francisco en sus ideas, de Ghana, que serían los 4 papables más cercanos a Francisco, ¿no? Que yo creo que son los que tienen más posibilidades. O sea, yo no creo que el cónclave vaya a dar un giro de 180 grados hacia posiciones conservadoras o tradicionalistas. No creo que pase eso. ¿Vos creés que él dejó algún indicio un poco más claro de quién quisiera que tenga esa continuidad o no? Por lo menos yo públicamente no lo he notado, ¿no? Por sus designaciones y demás, uno puede suponer que obviamente él no quiere que sea elegido, por ejemplo, Raymond Burke. Raymond Burke es un norteamericano cercano a Trump, representante del ala más conservadora. ¿Y por qué te digo que dejó señales claras? Porque le sacó el departamento donde vivía y le sacó el sueldo. O sea que, digamos, no queda mucha duda que no se llevaba bien con Raymond Burke, más allá de las cuestiones teológicas. O sea, hubo un enfrentamiento así en los medios muy fuerte. Raymond Burke llamó a no vacunarse durante el COVID. O sea, tuvo enfrentamiento con Francisco todo el tiempo y representa esa nueva derecha radical, ¿no? Que está en Estados Unidos, que un poco está en Argentina también, con la que Francisco se lleva muy mal, ¿no? Entonces, él sería así un cambio. Yo no creo que pueda conseguir consenso, ¿no? Por ejemplo, cuando fue elegido Francisco, ¿su nombre estaba entre estos supuestos candidatos o fue más sorpresa? Fue un poco de sorpresa, sí. Figuraba, pero no era de los candidatos más esperados. Pero bueno, también el escenario, como decís vos, es en ese momento la Iglesia estaba atravesando una profunda crisis, por ende apostó a la renovación. Ahora lo más probable es que siga la misma línea. Sería lo más lógico, porque el escenario es distinto, claro. Frente a una crisis vos patearon un poquito el tablero, entre comillas, ¿no? De todos modos, Francisco ya era papable, había sido papable en el 2005. Cuando fue elegido Ratzinger, él fue votado también. Era una figura... Todos pensaban que había pasado su hora, que en todo caso sí, su hora era la del 2005. Pasado eso, ya tenía 76 años, además. Se supone que la idea es elegir papas de alrededor de 70 años. Que esa también es una variable a tener en cuenta. Y te pregunto, de esos 130, 140 cardenales papables, ¿cuántos viven ahí en la Ciudad del Vaticano? ¿Cuántos van ahora específicamente para el cónclave? Digamos, ¿ya se conocen mucho entre ellos? ¿Tienen una convivencia?
No, la mayoría viaja ahora para el cónclave y muchos no se conocen, ¿no? Eso se ve en la película también, ¿no? Sí. En donde dice, bueno, somos una iglesia en un momento, uno de los tradicionalistas en la película dice, somos una iglesia universal, pero cada uno está separado por lengua, por región, porque están todos los que hablan español en una mesa, Claro. los alemanes en otra. Entonces dice, bueno, no, eso también va a ocurrir, o sea, por supuesto, todavía sigue habiendo más cardenales europeos, ¿no? De esos 130 y pico que votan, casi 40 son europeos. O sea que tiene una sobrerepresentación Europa hoy en relación a la cantidad de fieles y demás todavía, pero va bajando, ¿no? Capaz que eran, no me acuerdo ahora, pero a lo mejor eran 50 en el último cónclave, ahora son 40, 41, y va bajando ese número, y sube Asia, que a lo mejor tenía 10 y ahora tiene 20, por ejemplo. Ahí Entonces, claro, se va como, digamos, universalizando, ¿no? Se va deseuropeizando el catolicismo. ¿Y cuáles son los requisitos para ser papa? No hay requisitos así como formales, ¿no? Por supuesto, tiene que ver con su trayectoria. Creer en Dios. Bueno, tampoco estaría... ¿En serio? Bueno, en las películas de ficción siempre se juega con eso, ¿no? Con el papa que duda, el papa que... Sí. De hecho, en Cónclave, los personajes principales... Tiene una crisis de fe. Claro, Lawrence, el que hace de decano, el personaje, reivindica eso. Dice, ¿qué sería la iglesia sin la duda? Porque dice, si no hay duda, no hay fe. O sea, porque la duda, la fe es siempre frágil, ¿no? Entonces él juega con eso, ¿no? Dice, bueno, y el enemigo para él es la certeza de la unidad de la iglesia, porque si hay certeza, hay imposibilidad de construir coaliciones o convivencia, porque si vos estás seguro de lo que vos, 100% seguro, ¿por qué vas a tolerar al otro? Sí, son más inflexibles. Entonces, bueno, él juega con eso, ¿no? Con que parte de la supervivencia de la iglesia depende con que haya un cierto grado de duda en la fe también. ¿Y cuándo arranca, Diego? Ahora está, supongo que lo primero es que pase el funeral de Francisco, Claro. que bueno, hoy ya a la mañana estaban las primeras imágenes. ¿Tiene fecha el cónclave? Sí, el cónclave no sé si exactamente hay fecha, primero tiene que terminar este proceso, pero empezaría unas 2 semanas después de que el funeral termine. Así que uno podría esperar que para la 3ª semana de mayo pueda haber papa ya nuevamente. Y por lo general, ¿cuánto dura un papado? Y ahí varía mucho, tenés papados muy largos, por ejemplo el de Pío IX en el siglo XIX, el que duró como 40 y pico de años, y papados muy cortos, el más corto el de Pablo I, que duró 33 días, ¿no? El que precedió a Juan Claro. Pablo II, que murió de un infarto rápido. ¿Y qué es lo que los hace culminar? Puede ser o la mismísima muerte. La muerte, en general es la muerte. En general Por eso sí, lo de pues son Ratzinger grandes. fue tan excepcional. Claro. Porque si bien había habido renuncias, pero en el papado contemporáneo, digamos, no había habido renuncias. La primera fue la de Ratzinger. De hecho, bueno, Francisco, eso tal vez cambia las cosas, ¿no? Francisco cuando él asumió dejó firmada la renuncia. Apenas asumió, si él estaba incapacitado, no quería que se vivieran esas escenas que se vieron sobre el final del papado de Juan Pablo II, Sí. que estaba muy ya disminuido. ¿Qué pasa con otros líderes también, como Reagan, cuando le decía lo que tenía que estaba en el discurso y se le acercaba y le dictaba ese tipo de escenas? Él no quería que se reprodujeran, entonces dejó firmada la renuncia. Tengo una duda. ¿Vos sos católico? Yo no, bueno, yo no tengo fe, o sea que sería una respuesta compleja porque depende cómo lo defina, ¿no? Yo no tengo fe, no creo en Dios. No porque no quiera, que también lo aclaro siempre cuando me preguntan, porque no es que lo veo como algo malo o un problema, por el contrario, me gustaría tener fe, pero no es algo que experimente, digamos, ¿no? Y después sí tengo una buena sintonía, me parece que el cristianismo católico y el cristianismo evangélico también tiene una serie de valores que me parece que están buenos, o sea, yo los considero, los reivindico, ¿no? La idea de fraternidad, si era la institución es otra cosa, su historia y demás, ¿no? Pero me parece que, y de hecho hoy, un discurso que reivindique la fraternidad, que diga que todos somos creados iguales y que ese principio de igualdad no es discutible porque lo establece un actor externo, que es Dios en este caso, no la voluntad de los hombres. No, me parece que puede ser interesante en un contexto en donde el mundo toma caminos complicados, ¿no? Es decir, digamos, de cierta barbarie, de una crueldad. Entonces me parece que el cristianismo tiene cosas interesantes para y sobre todo esta vertiente, ¿no? Esta versión del cristianismo que propone Francisco, además que esta idea de una iglesia de puertas abiertas, de ejercer la misericordia, de que nadie está para juzgar al otro. Me parece que, bueno,
puede ser algo positivo, beneficioso para el desarrollo de nuestras sociedades. Ojalá que el próximo Papa siga el legado de Francisco y que esta inclinación que está teniendo la Iglesia hacia ciertas causas y Ojalá. ojalá decidan seguir en esa línea, porque como decís vos, el mundo está un poco en jaque y esos preceptos podrían ayudarnos. Sí, la fe es todo un tema. Claramente hay algo que te llama la atención porque como objeto de estudio, digamos. Claro, ¿no? Y yo creo que por eso también impactó tanto Francisco fuera de la iglesia, ¿no? Porque es un mundo bastante huérfano de liderazgos, ¿no? Contrahegemónico, por decirlo de algún modo, y Francisco, que también leyó bien eso, supo ocupar ese lugar, ¿no? Con mucha inteligencia. Gracias, Diego. No, Gracias por por favor. venir. Seguramente te ha estallado el